Mi nombre es Andrea Chapela, yo soy escritora, escribí una tetralogía que se llama Baudís, cuyos dos últimos libros son El cuento y La cuentista, que vienen en un solo libro. Y comencé a escribirla cuando tenía 15 años, la publiqué cuando tenía 18 y bueno, 10 años después por fin terminé. Todo comienza con Harry Potter. Yo comencé a leer con Harry Potter, soy de la generación de personas que crecieron con él, tenía 10 años cuando lo leí por primera vez. Tenía 12 años cuando comencé a escribir fanfics de Harry Potter, lo cual quiere decir que escribía en la red acerca de los padres de Harry Potter, tratando de escribir qué les había pasado. Y comencé a publicarlos en internet y los escribí hasta los 15 años. Tenía 15 años cuando terminé mi último fanfic, que es una cosa muy larga que sigue ahí en internet. Y entonces estaba planeando escribir uno nuevo y mi mejor amigo me dijo que si seguía escribiendo fanfics nunca iba a escribir nada mío. Y pues yo le quise demostrar lo contrario y me puse a planear una serie de fantasía, porque yo sabía que quería escribir fantasía y escribí los primeros 7 capítulos todavía estando en clases, estaba en segundo de secundaria. Mis mejores amigos lo iban leyendo mientras lo escribía y me daban consejos y me decían qué hacer, y mucho tiene que ver con lo que ellos me decían, me daban ideas o formas de cambiarlo. Y luego llegó el verano y yo le dije a mis papás que en vez de ir a un curso de verano iba a escribir un libro. Tenía una idea de qué pasaba en cada uno de los libros, pero como dije al principio era una trilogía. Estaba escribiendo el primero cuando decidí dividir el libro en 2 y así es como quedó la tetralogía. Y tenía una idea más o menos clara, según yo estaba muy clara, pero conforme fui escribiendo y avanzando la idea se fue perfeccionando, fui encontrando más detalles, fui entendiendo ciertas cosas. Y creo que cuando realmente encuentro el final y la trama es cuando escribo el segundo libro. Entre el primero y el segundo libro hice una pausa, escribí otra novela, que según yo estaba haciendo otra cosa, vacacionando, lo que sea. Escribí otra novela y luego regresé a escribir El Creador. Y durante ese inter fue que yo realmente creé la trama como es ahora. El final tal cual está ahorita llegó un poco después, pero tenía una idea general de a dónde iba, de qué tenía que pasar, de qué eran los cuentistas, qué eran los creadores, qué era el mundo que estaba contando. Y eso así como comenzó. La publicación del primer libro es una historia poco ortodoxa, diría yo. Termino el primer libro durante el verano, comienzo a dárselo a todo mundo que lo quiera leer. Era como, escribí un libro, léelo, por favor, léelo. Todos mis amigos comenzaron a leerlo y tengo unos tíos que hacen unas como veladas literarias, o bueno, veladas artísticas, porque la mayoría de mis primos son artistas, entonces ponían un tema una vez al año y vaciaban su casa y entonces nos dejaban hacer cosas con el tema. Y ese año el tema era rituales y yo escribí un texto sobre el ritual de pasaje, de cuando yo me di cuenta que pues, uno se muere, y lo leí en voz alta. Y en la audiencia había un amigo de mis tíos que se llama Roberto Reina, que luego me senté con él y le estoy platicando de mi novela y de que quería escribir y me gustaba. Y él a las pocas semanas cenó con su hijo y con unos amigos de su hijo, entre los cuales estaba mi editora. Y ella le contó que pues Urano iba a abrir un sello infantil juvenil que se llamaba Puck y que pues la editorial era española, pero le estaba dando apertura a la casa en México para que buscara autores jóvenes que escribieran juvenil. Y le mandaron mi novela y me avisaron que la habían enviado. Y ya 6 meses, tal vez 8 meses después, me escribieron de Urano diciéndome que el libro estaba muy verde, que lo corrigiera. Lo corregí, que bueno, que lo enviara cuando yo quisiera, entonces me tomé tal vez otros 6 meses, lo corregí, lo volví a enviar. Y como al año, primero recibí un mail en el que me decían que no. La editorial en México me decía que no. Entonces ahí por un lado pareció que ahí terminaba. Pero luego estaba yo en un examen de química en la secundaria y comienza a vibrar mi celular en la mochila, yo no sabía qué era. Y cuando salí del examen tenía un correo de voz de Larisa, que es mi editora, diciendo que al final querían publicarlo, que la editorial en España quería que firmara un contrato por los 4 libros. Y ya lancé un grito, mi mejor amiga dice que creyó que me había caído de las escaleras. Cuando publiqué el primer libro, y esa era la pregunta obligada, yo decía que no. Y en realidad no creo que lo sea totalmente, creo que de todos los personajes es la que se parece más a mí, pero también creo que cuando comencé a escribir, Irene era una idea de lo que yo creía que era, más de lo que realmente era. Una idea de cómo creía que tal vez los demás me percibían.
Y eventualmente, entre el segundo y el tercer libro hay un salto temporal que permitió que Irene y yo volviéramos a tener la misma edad, como 18 años, cuando estaba escribiendo ese libro, 18, 19. Y me di cuenta que al final habíamos crecido para ser muy distintas. Entonces fue a partir de ahí que me di cuenta que sí, a lo mejor éramos parecidas. Creo que yo soy más extrovertida, creo que Irene es mucho más triste. Y crecimos hacia lugares muy distintos y terminamos siendo muy distintas. Pero yo creo que en un comienzo era una muestra de quién creía yo que era, a lo mejor cómo me veían los demás, tal vez. Es una pregunta difícil porque a lo largo de todo este tiempo me he dado cuenta que yo tengo una cosa importante, creo, como escritor, es darse cuenta cómo es que uno escribe. Y entonces yo me he percatado que soy muy obsesiva con las tramas y con los hechos y con la planeación, pero en realidad soy mucho más blanda y mucho menos obsesiva con los personajes. Es algo que me permito a mí misma irlos conociendo mientras escribo. Y muchos son, tengo sentimientos, tengo ciertos instintos de qué tienen que hacer. Es muy difícil para mí explicar cómo es que escribo un personaje. De repente siento que es lo que el personaje tendría que hacer, me bloqueo cuando trato que el personaje haga algo que no quiere hacer. Y los voy sintiendo, de hecho a veces me da mucho miedo que sean muy distintos porque yo no sé nunca decir exactamente, tengo ciertas ideas de cómo son, ¿no? De que si Eric es más reactivo que activo, que pasa todo el tiempo, es el que se tropieza, el que está cercano al lector. Nanel tiene muchísima más fuerza, Irene es más retraída, pero bueno, eventualmente da un giro por las decisiones que toma. Entonces, creo que fueron creciendo conmigo, sí. O sea, creo que son cosas, es como hay gente que me ha dicho que se nota la evolución en mi escritura desde el primer libro hasta el último, lo cual es extraño porque yo traté de seguir escribiendo igual. Creo que los cuentos que estoy escribiendo ahora en la maestría son mucho más distintos, pero yo trataba de escribir de la misma manera, sin hacer ninguna de las cosas que iba aprendiendo en el camino. Pero hay gente que dice que se nota, entonces esa es una de esas cosas que yo no puedo saber. Yo creo que estoy demasiado cerca. Me releía, trataba de meterme en la cabeza de ellos. Y una vez que estaba escribiendo, o sea, los libros están en tercera, lo cual ayuda, porque no quiere decir que no tenía que retener una voz, sino que hay una voz de un narrador. Solo tengo que retener las perspectivas y creo que así como 10 años puede parecer mucho para retener un personaje, también quiere decir que uno lo conoce muy bien y hay algo ya muy instintivo en escribirlo. Entonces, por ejemplo, entre el segundo y el tercero, que hubo este cambio de tiempo, que además entré a la universidad y dejé de escribir un rato, sí tuve que hacer muchos ejercicios para volver a encontrarlos, como así ejercicios de, bueno, y Eric va por un café, y ahora Irene hace no sé qué, y cosas que están en mi computadora y que eran más bien ejercicios para mí, para volver a encontrar quiénes eran mis personajes y cómo los quería. Pero en realidad después de eso era sencillamente meterme en el libro y en los hechos y de alguna manera meterme en los personajes. Bueno, Eric e Irene, los dos nombres en realidad son comunes. Nanel es un nombre que encontré, yo estoy en el colegio alemán y en mi clase de música aprendimos que era la hermana de Mozart, le decían Nanner. Y me pareció un nombre muy bonito y lo guardé. Entonces muchas veces lo que hago es eso, guardo nombres que oigo alrededor que me gustan. Traté de mantener, o sea, de los personajes que viven en el mundo real, pues los nombres son esos nombres más o menos comunes, Sofía, Greg, Franco, o sea, en realidad, y los nombres de Baudis, entonces sí me permití a mí misma buscar nombres distintos o cambiar y modificar la manera en que se escriben, porque al final era un mundo fantástico, entonces ya. Entonces sí, comencé a escribir a los 15, a los 17 firmé contrato, a los 18 salió el libro, estaba yo en mi último año de prepa y tenía que decidir qué iba a estudiar y hablé con mucha gente al respecto, y con mucha gente que había estudiado literatura y que con la que yo confiaba mucho, mis profesores de literatura, amigos de mis padres, y la mayor parte me dijo que no estudiara literatura. Me dijeron que a escribir probablemente solo se aprende escribiendo, que creo que tienen razón. Claro, es importantísimo leer, pero yo ya estaba escribiendo y yo tenía estas ideas en mi cabeza y muchos de ellos decían que era muy joven y a lo mejor si entraba a estudiar literatura iba a encajonarme mucho. No sé si haya pasado así, a lo mejor creo que sí, creo que hubiera leído mucho, me hubiera impresionado mucho y me hubiera congelado más. Creo que parte de lo que tienen estos libros es que yo no sabía qué estaba haciendo y fui aprendiendo el camino. Para mí lo pienso ahora y digo, es que cómo se me ocurrió que 4 libros era una buena idea, que eso era lo que tenía que hacer por primera vez.
Y además me acuerdo muy bien de mi yo de 15 años pensando, claro, 1 año, 2 años, esto ya está. Y me tomó 10. Entonces, creo que mucho es eso, mucho es que yo no sabía en qué me estaba metiendo y creo que si hubiera tomado clase de literatura lo hubiera sabido y me hubiera congelado. Entonces, una vez que todas estas personas en las que yo confiaba me dijeron que no lo hiciera, y además hice un trabajo de literatura para jóvenes creadores, el concurso de la UNAM, me di cuenta que me gustaba, pero no era lo que más me gustara. Y pues mis padres son científicos, mi mamá es matemática, mi papá es físico, y la ciencia es algo que siempre había estado muy pegado a mí, es algo que me gusta, era además algo en que tenía mucha facilidad. Entonces decidí que pues, si no iba a estudiar letras, iba a estudiar química. Sí, terminé química, en 7º semestre me di cuenta que no quería hacer química, que por mucho que me encantara, realmente lo que me gustaba es que me enseñaran, que me gustaba estar en clase y que me platicaran la historia, pero que una vez llegado el punto en el que yo tenía que hacer la ciencia ya no me interesaba, que le hiciera alguien más y me la contara. Entonces, cuando llegó ese momento yo sabía que quería estudiar en el extranjero algún tipo de maestría, comencé a pensar que tal vez estudiar divulgación científica, escritura de ciencia, y de casualidad encontré que había maestrías de escritura creativa en español en Estados Unidos. Y pues apliqué y me quedé en la maestría en Iowa, que es donde estoy ahorita, en Iowa City, estudiando creación literaria. Y yo creo que es lo mejor que me ha pasado. El año pasado, estando ahí en mi primer semestre, fue que por fin pude decir, sí, yo quiero ser escritora, esto es lo que voy a hacer. Como que de alguna manera siempre he tenido la sensación que me tropecé con ser escritora, era algo que hacía, pero no, hasta hace 1 año no tomé la decisión de que era lo que quería hacer, que era eso, y que iba a tomarlo y llevarlo hasta las consecuencias que fueran. Poesía, primero mi tesis es un libro de poesía, que de hecho es un libro que creo que se va a llamar Fundamentos de Química Poética, entonces es un libro que combina todo el lenguaje que aprendí durante mi carrera con la poesía y con lo sentimental. Entonces es mi tesis, que tiene que estar lista en mayo, y ya entonces voy a averiguar cómo publica uno poesía en México. Y luego en mis clases de ficción encontré un nuevo mundo de fantasía. Una cosa bonita creo que me pasó es que yo entregué este último libro el primer día de clases de la maestría. Entonces fue como un ritual de que esto se acabó, ya está entregado y ahora comienzo algo nuevo. Y encontré esta nueva idea que es sobre un barrio en una ciudad gigantesca, y es un barrio fantástico en el que puedes sacarles los sueños, las emociones a una persona para venderlas para que otra persona las experimente, y si las experimenta pierde un recuerdo suyo. Y entonces en todo este universo en el que aparece y desaparece este barrio y es muy extraño y fantástico, estoy escribiendo cuentos que creo que me gustaría publicar en un libro de cuentos. Y tengo algunas ideas para nuevas novelas juveniles, pero por ahora me estoy enfocando en esto. Y una vez que creo que me gustaría pasar todo el próximo año en el libro de cuentos y hacerlo bien y con mucho cuidado. Y luego ya tratar de hacer otra novela, tratar de que sea una.